Continuamos con La Noche. Seguimos en La Noche, saludamos a esta hora en Miami, Florida, a José Hassel. Él es doctor en Relaciones Internacionales y profesor del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. Se dedica especialmente a analizar con profundidad la situación económica, social y política en Cuba. Bienvenido, profesor, a La Noche. Gracias por invitarme, Jason. También nos acompaña desde Nueva York Theodore Henkin. Él es el presidente de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana y además profesor asociado de Sociología y Estudios Latinoamericanos de Baruch College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Bienvenido, profesor. Un placer estar con ustedes. Quiero comenzar con usted, señor Hassel, y tocar primero el tema de Alan Gross, el estadounidense que se encuentra condenado a 15 años de prisión en Cuba, y uno de los temas que ha cobrado relevancia por estos días debido a que tensa aún más las complicadas relaciones entre La Habana y Washington. Usted escuchaba a la congresista Ileana Ros-Lehtinen decir que los programas que están aplicando en estas ciudades o en estos países que ellos consideran violan los derechos humanos van a continuar. Este era uno de los programas que estaba adelantando el señor Gross y fue detenido por espionaje. ¿Está condenado a pagar su pena en Cuba el señor Alan Gross? Bueno, desafortunadamente esa es la manera que lo está tratando el gobierno de Cuba. La violación de Alan Gross en la inmensa mayoría de los países del planeta no sería más que una violación de inmigración, una violación de entrar un producto al país. Es criminal que le hayan asignado ese tipo de pena por simplemente tratar de comunicar a la comunidad judía de Cuba con el mundo internacionalmente, con el Internet, tener acceso al Internet y demás. Es un acto totalmente criminal. Señor Henkin, ¿usted qué opina? Bueno, estoy de acuerdo con el señor Hassel que es una pena y es injusto lo que han hecho al señor Gross, pero yo también agregaría que USAID y el gobierno norteamericano también tienen una responsabilidad porque ellos están mandando gente y montando programas en Cuba sabiendo de las posibles consecuencias de estos programas. Entonces, yo no diría que tienen la culpa, pero sí tienen la responsabilidad de hacer todo lo posible por traer a Alan Gross de regreso. Y es importante señalar también que Alan Gross no solo culpa al gobierno cubano, sino también a lo que él ve y su familia parece que ven como la falta de prioridad de su caso para la Casa Blanca y el Congreso norteamericano. Señor Henkin, la posición de Alan Gross es tal que ha decidido iniciar una huelga de hambre. Sin embargo, esto no parece conmover al gobierno cubano, que está pidiendo solamente una negociación con los Estados Unidos, pero basado en la liberación de 3 cubanos también presos en los Estados Unidos por espionaje. Bueno, yo creo que el gobierno norteamericano ha sido claro y consistente en que ellos no ven como iguales el caso de Alan Gross, como ven como un contratista, no como un agente ni como espía, sino que los tres cubanos que están presos en Estados Unidos, el gobierno norteamericano los ven como algo distinto. Una cosa yo creo que también es muy importante en este caso, y yo creo que eso tiene que ver también con este juego de hambre, es que Alan Gross se dio cuenta de que ya después de que él estaba encarcelado, Estados Unidos, a través de USAID, arrancó con un nuevo programa que acaba de revelarse, que es el programa de Zunzuneo, y yo creo que eso le ha puesto a él como enfadado, enojado, de ver que después de quemarse con el caso de él, ya Estados Unidos parece que no aprendieron ninguna lección y seguían con el mismo tipo de programa que puede resultar dañino en el caso para encontrar una solución al caso de él.
Doctor Assel, ¿usted cree que la Casa Blanca está haciendo lo suficiente por la liberación del contratista Alan Gross o debería también poner en una especie de canje a estos 3 cubanos considerados por el régimen de los Castro como héroes antiterroristas? Bueno, con respecto al canje, absolutamente no. Yo no creo que eso ni siquiera se deba considerar. Ahora bien, yo no creo que la Casa Blanca está haciendo suficiente para poner presión sobre el gobierno cubano. Hay muchas medidas que la Casa Blanca pudiera haber tomado con respecto, por ejemplo, a la delegación diplomática en los Estados Unidos y demás. Es decir, que yo no creo que han actuado con la energía suficiente para poner presión sobre el gobierno cubano, pero un canje simplemente no es aceptable. La USAID, señor Assel, ha puesto en funcionamiento esta red de Zunzuneo, que aunque ya no está activa, sí está causando mucha molestia entre ambos países. Y Washington reconoce la creación de esta red social en Cuba, pero dice que no era para desestabilizar el gobierno. ¿Cómo explicarle a los hermanos Castro el hecho de que pueda haber un servicio de los Estados Unidos, un país casi considerado un enemigo, que permita el libre Internet, el libre acceso a los ciudadanos sin que necesariamente esté afectando la política comunista? Bueno, yo creo que eso es parte del problema, ¿no? Es decir, que ellos ven acceso ciudadano a información como un peligro para el régimen. Simplemente lo ven como tal y cualquier sistema, cualquier apertura intelectual donde los cubanos puedan tener acceso a información, lo ven como un peligro para el régimen cubano, y eso es parte del problema. Usted también lo comentaba, profesor Henken, y es la posibilidad de que este Zunzuneo, que es promovido por la misma organización para la cual trabajaba el señor Alan Gross, pues termine sepultando al señor Gross en Cuba y dándole elementos a los hermanos Castro para justificar su detención. ¿Debería Estados Unidos en algún momento dar explicaciones por esto de USAID? Bueno, yo creo que el gobierno de Estados Unidos o USAID no realmente tiene que dar explicación a los hermanos Castro ni al gobierno de Cuba, pero sí yo creo que es importante que el gobierno norteamericano, tanto como gobierno como esta asociación de desarrollo, USAID, no debe manipular ni hacer o montar bajo pretextos como medios escondidos programas así, porque no es justo ni moral, a mi juicio, involucrar al pueblo cubano, a cubanos inocentes que no saben de quién vienen estas herramientas, estos programas. El Zunzuneo es el caso. Yo creo que esto fue un error porque en Cuba todos sabemos que estar tachado o conectado con un programa fundado por el gobierno norteamericano le puede hacer la vida muy difícil y el gobierno puede aprovechar de esas cosas para tratar de descalificar a las personas. Otra cosa que es muy importante es que hay un grupo de activistas, ciberactivistas en Cuba, blogueros y otros activistas que usan Twitter y otras tecnologías diariamente para compartir su voz y dar su versión de la realidad de Cuba. Y programas de este tipo pueden hacerle más fácil al gobierno cubano tratar de pintar a estos activistas independientes como mercenarios. Y eso realmente yo creo que fue un error y que eso debe ser mucho más claro. Un programa de USAID no tiene derecho ni debe ser algo encubierto. Y aunque el gobierno norteamericano trata de decir que no, eso fue discreto y no como secreto, yo creo que los hechos muestran otra versión de la realidad. Vamos a ver de qué se trata esta red social conocida como Zunzuneo o el Twitter cubano.
que ha despertado la polémica en las últimas semanas por las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Mientras Alan Gross inició su huelga de hambre el pasado jueves, una decisión que tomó un día después de que se conocieran denuncias que señalaban a la USAID de promover en Cuba esta red social denominada Zunzuneo, una red que tenía supuestamente como propósito promover la disidencia entre los jóvenes de la isla para desestabilizar la dictadura de los hermanos Castro. Washington reconoce la existencia del proyecto, pero niega que haya tenido como objetivo promover un golpe de Estado. Septiembre de 2009, el artista colombiano Juanes llevó su concierto Paz sin Fronteras a la Plaza de la Revolución en La Habana. Durante ese mes, según Associated Press, contratistas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, enviaron mensajes de texto a 500,000 de jóvenes cubanos para obtener información demográfica sobre el comportamiento de los llamados disidentes. Así nació Zunzuneo. Sus usuarios enviaban y recibían comentarios a través de sus celulares. Coincidencia o no, esta herramienta vio la luz pocos meses después de que fuera encarcelado el contratista de USAID, Alan Gross, quien hoy culpa al gobierno de Estados Unidos de poner en peligro su vida. Alan conoció de Zunzuneo antes de empezar su huelga de hambre y no estaba contento sobre eso. Su abogado Scott Gilbert dijo que él sentía que USAID puso a Alan en mayor peligro al comenzar ese programa en el que él había estado antes. Estos documentos, revelados por la agencia de noticias AP, mostrarían que Washington planeó la creación de una base de suscriptores para inspirar a los jóvenes a desencadenar su propia primavera cubana, una vez Zunzuneo contara con centenares de miles de usuarios. La Casa Blanca reconoció haber promovido una red social alternativa. La máxima cabeza de USAID desmintió por su parte que Zunzuneo tuviera un carácter secreto. Zunzuneo, que llegó a acumular más de 40,000 usuarios, murió en 2012 cuando, según USAID, sus fondos se agotaron. Aunque esa primavera cubana jamás llegó, Zunzuneo renace de sus cenizas como el ave fénix, convertido ahora en un escándalo de grandes proporciones. En un comunicado, el régimen cubano instó a Estados Unidos a cesar sus acciones ilegales y encubiertas contra la isla y calificó la creación de la red social Zunzuneo de subversiva. En Miami, Florida, José Hassel, doctor en Relaciones Internacionales y profesor del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. ¿Es creíble esta hipótesis de la creación de un programa para dar un golpe de Estado en Cuba? Mucho se ha conocido sobre las restricciones que hay a los medios de comunicación y también se ha hablado de restricciones a Internet. Pero llegar a pensar que se tenga que crear una red social para desestabilizar al régimen. No, yo creo que eso es algo ingenuo pensar que se puede lograr eso. Ahora bien, cualquier esfuerzo que se pueda hacer para permitir más información, para que el pueblo cubano tenga acceso a más información, yo creo que es un esfuerzo deseable e importante. Ahora bien, yo no le achacaría a ese esfuerzo ningún poder como ese de tratar de destabilizar al gobierno. Eso me parece que está totalmente fuera del contenido. Señor Henken, si los Estados Unidos hubiera intentado por las vías legales pensar en pedir un permiso para crear esta red social, ¿se lo hubieran permitido? La pregunta es, ¿para poder ayudar a los opositores en Cuba a comunicarse, tiene que hacerse en secreto? Bueno, yo creo que obviamente que no. Yo creo que sí, tenemos que reconocer al principio de que los medios en Cuba están bajo de control estatal total o casi total. Y sí, Internet y Twitter y estas herramientas nuevas de tecnología es como tipo de una ventana dentro de un cuarto cerrado y controlado por el gobierno. Entonces yo creo que es muy importante aprovechar de estas nuevas tecnologías. Bien. Yo creo que lo que es muy importante es, uno, que los que están usando estas tecnologías saben de antemano de quién viene la ayuda. Si ellos quieren aceptar la ayuda tanto de individuos como de organizaciones, como de partidos y gobiernos extranjeros, es derecho y debe ser derecho de ellos. Pero bajo ningún pretexto debe ser algo secreto, engañando a estas personas y a la vez coleccionando supuestamente información sobre estos usuarios para después mejor como seleccionar los usuarios para mandarles información. Yo creo que esto fue un gran error y ahora estamos viendo que para Estados Unidos está en la posición de tratar de explicarse, de buscar una explicación para el mundo,
Que después del caso de Edward Snowden, Estados Unidos ya no tiene mucha credibilidad en estos casos de comunicación e información, aunque es obvio que el gobierno cubano tiene mucho menos credibilidad dado su historia de controlar la información y controlar los medios masivos de información. Vamos a hacer una pausa en el programa La Noche y al regresar estaremos evaluando qué tan seria es la nueva ley de inversión extranjera que han aprobado en Cuba y si esto permitirá el camino real hacia una apertura económica de la isla. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.